Gracias le damos al Señor por un día más permitirnos hacer este culto de oración y enseñanza. Vamos, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14. Y vamos a leer hasta el versículo 24, todos juntos, unánimes, a una misma voz. ¿Ya lo hemos encontrado? Amén. ¿Amén? Bueno, vamos a leer las Sagradas Escrituras de una forma, yo la leo y ustedes siguen la Escritura, ¿sí? Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Leamos el versículo 24 todos, digan: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra vez: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a hacer oración en el nombre de Jesús, que esta palabra que es viva y eficaz llega a nuestra vida, nos enseñe, nos instruya. Gloria al nombre de Jesús. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en esta noche vamos a predicar tu poderosa palabra, Señor. Y queremos ser enseñados e instruidos con esa buena palabra, esa buena enseñanza tuya, Señor. Que mis labios puedan enseñar tu palabra de una manera eficaz y viva como es tu palabra. En tu nombre, Jesús, predicamos tu poderosa palabra, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a predicar bajo el tema: las dos naturalezas del cristiano. ¿Cómo es el tema? Las dos naturalezas del cristiano. Si tú eres lector de las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 7, versículo 7 hay un título que se llama El pecado que mora en mí. ¿Cómo se llama el título que leemos? El pecado que mora en mí. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Roma, diciéndole: hermanos, hay una ley que se revela contra mí, y esa es la ley del ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús. Dice de manera, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Mora en mí. Eso está diciendo el apóstol Pablo, diciéndole: mira, aunque somos salvados, aunque Dios nos ha comprado con su sangre preciosa, aunque estamos militando en los caminos del Señor, hay algo, hermanos, que está dentro de nosotros, y es nuestra ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Este cuerpo, hermanos, este cuerpo es esa vieja naturaleza en el cual nosotros hacíamos las cosas que agradaban la carne, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso él llegó a exclamar, a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Él está diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria al nombre de Jesús. Muchos se preguntan: ¿por qué a veces se escarrean los cristianos? ¿Por qué los cristianos dejan los caminos del Señor? Simplemente, hermanos, porque no alimentan el espíritu y dejan que la carne crezca más en ellos, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero todos luchamos con estas dos naturalezas. Luchamos con estas dos naturalezas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque antes teníamos una sola naturaleza, y era la naturaleza ¿qué? Del pecado. Hacíamos lo que queríamos. Nuestra naturaleza, hermano, nos motivaba a buscar las cosas de este mundo, ¿verdad? Y esa naturaleza no tenía la conciencia de las cosas de Dios. Pero ahora que somos cristianos, ¿sabe qué es lo que ha hecho el Señor? Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza ¿qué? Divina. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así lo dijo el apóstol Pedro, se lo escribió en una carta a los hermanos y les dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Quiero que leamos la palabra, amén. Miren lo que dice ahí, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, hermanos, dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos, Dios nos ha dejado participar de su naturaleza, ¿qué? Divina. Por eso en nosotros hay dos naturalezas, la humana y la divina. Hay una naturaleza que es carnal y una naturaleza que es, ¿qué? Espiritual. Gloria al nombre de Jesús, amén. Bendito es el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo, diga, mas Cristo vive en mí. Gloria al nombre del Señor. Y esas dos naturalezas siempre están luchando. Esas dos naturalezas siempre están golpeándose la una a la otra. A veces uno en la mente o en su pensamiento, en su hombre interior dice: wow, me quiero meter en las cosas de Dios, quiero buscar más del Señor, quiero que Dios me use más, quiero servir mejor para Dios. Pero luego llega la carne y le dice: wow, repósate, come, estás cansado, mira que está haciendo mucho frío, llega la pereza, llega el sueño, llega el cansancio, pero uno lucha internamente. Amén. Amén, amén. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Amén, a todos, ¿verdad? Uno quiere llegar a unos niveles en Dios, pero la carne no lo quiere dejar llegar, porque hay dos naturalezas luchando dentro de nosotros, ¿verdad? Bendito es el nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, llegó a expresar eso, ¿verdad? Dice, Romanos capítulo 7, verso 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero el verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿qué? En mis miembros. O sea, hay dos leyes. La ley de Dios, ese hombre espiritual que fue comprado con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, está, hermanos, esta ley adámica. Para nosotros entender, hermanos, las dos naturalezas que hay dentro de nosotros, tenemos que entender que fuimos, hermanos, concebidos en pecado. ¿Dónde nació este origen, hermano? Todo tiene su origen, ¿verdad? Dios hizo un hombre que no es mecánico. Dios hizo un hombre que tenía libre, ¿qué? Elección, ¿verdad? Y Adán y Eva, ¿qué escogieron? Rebelarse contra Dios y contra, ¿qué? Su palabra. Y eso trajo como consecuencia que el pecado entró al mundo y la muerte entró, ¿qué? Al mundo. Por eso en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos, ¿qué? Mueren. El pecado de Adán resultó en la ruina total de la raza, ¿qué? Humana, y todos los seres humanos desde ese entonces han poseído la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso se dice la naturaleza adámica, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, amén. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Oh, gloria al nombre del Señor. Así lo describe este profeta, cómo estaba el hombre, ¿verdad? El hombre, hermanos, o la Biblia claramente declara el análisis de Dios acerca de la naturaleza humana. En Jeremías 7:19 dice: engañoso es el corazón del hombre. En Romanos 3:9-12 dice: no hay justo ni siquiera aún uno. En Juan capítulo 15 verso 16 dice: cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como el agua todos los días. En Salmos capítulo 14 versículo 1-3 dice: el hombre se han corrompido, hacen obras, ¿qué? Abominables, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a una todos se han corrompido. En Efesios capítulo 2 verso 1-3 dice
que el hombre está muerto en delitos y pecados. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia tiene nombres para esta naturaleza pecaminosa que se llama el hombre natural, el hombre carnal, el viejo hombre y la naturaleza adámica. Amén. Y esa naturaleza, hermanos, que es la carnal, que es la animal, que es la del viejo hombre, que es la naturaleza adámica, hace que luche con muchos ¿qué? Cristianos. Hace que muchos digan la vida cristiana es difícil. Hace que muchos digan la vida cristiana es imposible de llevar. Hace que muchos digan es muy difícil ser seguidor de Jesús. Esa es la naturaleza que humana, carnal, animal, diabólica, hermanos. Esa naturaleza es la que hace que el hombre a veces no siga los caminos de Dios. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros, hermanos, que somos participantes de la naturaleza divina, tenemos que saber que Dios nos hizo ¿qué? Grandísimas y preciosísimas ¿qué? Promesas. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La Biblia, hermanos, da ciertas características definitivas en la naturaleza humana caída. Primera, que el hombre es engañoso. Segundo, que el hombre es un corrupto. Tercero, que el hombre no es justo, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Es más, hermanos, el salmista David lo escribió en un salmo así. Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado. Así lo dijo el salmista David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. En el Salmo 58, verso 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Génesis 8:21 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. El hombre, hermanos, o esa naturaleza humana está ¿qué? En enemistad contra Dios todos los días. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. El hombre, hermanos, o esa naturaleza carnal que habita entre nosotros, tiene, hermanos, tres cosas. Primero, no puede obedecer las cosas de Dios. Segundo, no puede agradar a Dios. Y tercero, no puede comprender a Dios. Por eso, el hombre, hermanos, que no conoce a Dios, no le puede ¿qué? Obedecer, no le puede agradar y no puede comprender sus propósitos para con el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Abramos las Sagradas Escrituras, hermanos. En 2 Corintios capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer ahí. Dice así el apóstol Pablo. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. 2 Corintios capítulo 12. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Sí, amén. Dice en el versículo 5, vamos a leer, dice: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? Mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me salte inmediatamente, me veo un aguijón ¿qué? En mi carne. ¿Dónde le fue un aguijón? En mi carne. Un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, pero mi poder, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo que en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pero cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Cuando tú reconoces esa lucha interior que tú tienes,
Cuando tú reconoces esa naturaleza, hermanos, que te hace llorar muchas veces en silencio, esa naturaleza o ese mensajero de Satanás que te dice, tú no naciste para ser cristiano, que te dice, tú eres mal desde que naciste, que te dice, tú eres un mal hijo desde que naciste, que te hace recordar tus viejos pasados, ese mensajero de Satanás, entonces, ¿qué dice? No, yo soy débil, ¿verdad? Pero Dios me ha hecho, ¿qué? Fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y también dice, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Y sabe, hermanos, que nosotros en esa naturaleza humana, nosotros no podíamos agradar a Dios. Éramos todos débiles. Éramos todos injustos, nacidos en pecado. Desde la matriz dice el Salmo, ¿verdad? Mentirosos, engañosos. No nos enseñaban a hacer lo bueno, pero el mal sí nos brotaba fácilmente. Amén. ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesús. Pero, oh hermanos, hay alguien que nos amó y nos miró desde los cielos y vino y nos salvó. Por eso Cristo vino al mundo para hacer, ¿qué? Su vida disponible para todos. En San Juan capítulo 10, verso 10 dice, yo he venido para que tengan vida. Gloria al nombre de Jesús. En 1 Juan capítulo 5, verso 12 dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Amén. Y si tú tienes al Hijo, tienes que la vida. Gloria al nombre de Jesús. En Efesios 3, 17 dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros, ¿qué? Corazones. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, ¿qué? Se manifieste. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. En cuanto a nuestra naturaleza humana, vieja y pecaminosa, esta vida de Cristo se llama, ¿qué? El nuevo hombre creado según Dios. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios, hermanos, nos hace que nacer para ser un nuevo hombre. Amén. Miren, hermanos, yo quiero que leamos otra parte en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Vamos a leer la Biblia. 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Gloria al nombre de Jesús. 1 de Pedro capítulo 3, verso 21. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tienen? Sí. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué? Nos salva. O sea que ya somos salvos. Amén. Pero hay un paréntesis, unas comillitas, una letra pequeña, que hay que leerla también. ¿Qué dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Se cierra las comillas. Por la resurrección de Jesucristo. Amén. Está diciéndole, mire, señores, somos salvos en el bautismo en el nombre de Jesús, porque Jesús nos dijo, el que creyere y fue bautizado, este será salvo. Pero él está diciendo, aunque somos salvos, ustedes siguen viviendo en un cuerpo de carne. Ustedes siguen con las inmundicias de la carne. En otras versiones de la Biblia dice, ustedes siguen con las suciedades de la carne. En otras versiones de la Biblia ustedes siguen con el olor de la carne. Amén. Hay unas comillas que dicen, tú eres salvo, pero estás en la carne. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo hago yo, hermano? ¿O cómo hacemos para nosotros agradar a Dios? Con una buena, ¿qué? Conciencia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Una buena qué? Conciencia, con conocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso queremos que agradar al Señor. Aunque hay dos naturalezas, hermano, dentro de nosotros, luchando. Usted lee en Gálatas capítulo 5, donde dice que el espíritu con la carne, ¿qué? Se oponen, se pelean, se golpean. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, qué?
pecador. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Ay, gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero tú te dirás, ¿cómo hago yo para ganar esta batalla? ¿Cómo hago yo para que una naturaleza venza a la otra? Mientras estemos aquí, hermanos, estamos luchando ¿qué? Todos los días. Amén. Pero tenemos que luchar no con nuestra fuerza, no con nuestra capacidad, no con nuestro talento, no con nuestra de pronto intelectualidad. ¿Sabe cómo vamos a luchar? Vamos a luchar, diga, voy a luchar Voy a luchar con unción del Espíritu Santo. con la unción del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, el Espíritu de Dios, la unción, el poder de Cristo reposa ¿qué? En mí. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que le voy a decir una palabra de parte de Dios en esta noche? En Romanos capítulo 8, verso 2, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. San Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Gloria al nombre de Jesús. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, diga, no andamos, No andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al nombre de Jesús. El creyente o el Hijo de Dios, el hombre que ha decidido seguir los caminos de Dios, debe reconocer que necesita la unción del Espíritu Santo en su vida, no de vez en cuando, no cuando esté cansado, no cuando esté fatigado, no cuando esté débil, sino diga, yo necesito la unción del Espíritu Santo todos los días, diariamente, como dijo Jesús en la oración del Padre nuestro. Señor, dame el pan nuestro cada día. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque si, hermanos, tú y yo buscamos la unción, el poder de la dirección del Espíritu Santo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Voy a volver, hermanos, a leer el Gálatas 5:16 para que se nos quede este versículo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria al nombre de Jesús. Pero tú me vas a decir, pastor, hermano, ¿qué medios o qué fuentes voy a necesitar para la victoria de la carne, hermanos? Para esa victoria que a veces quiere derrotarnos. ¿Sabe? Primero, diga primero, tengo que aprender la palabra de Dios. Amén. Tengo que aprender la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Salmo 119, versículo 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el cristiano debe leer, estudiar, memorizar, capacitarse en la palabra de Dios, para cuando lleguen los problemas y las dificultades, usted no tenga que sacar el móvil, no tenga que sacar la tablet, sino tenga que sacar ¿qué? En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Otro, hermanos, otro punto en la cual nos da la victoria, hermanos. Diga, primero fue la palabra, Primero fue la palabra. ahora es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Pecado. Gloria al nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, por la gran redención y poder de su sangre derramada tenemos acceso, diga, acceso directo a Dios. Qué gran fuente de victoria es esta para nuestra vida, ¿qué? Espiritual. En Apocalipsis, hermanos, capítulo 12, verso 11 dice, podemos vencer por la sangre, aunque no estamos, hermanos, estudiando las operaciones satánicas contra el cristiano. Él apela a nuestra naturaleza carnal, pero por la sangre de Jesucristo prevaleceremos hasta que el final. Amén. Entonces, primero,
la palabra del Señor. Segundo, la sangre de Jesucristo. Tercero, diga, el poder de la oración de la oración. De la oración. y la relación con Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7 dice, la oración quita la ansiedad, las dudas de la carne y trae la paz de Dios. Ese es el resumen de ese versículo. Amén. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén. Lucas 18:1 dice, se debe orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración, diga la oración, suelta el poder de Dios Suelta el poder y hace operar, morar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hermano, si usted quiere que se desate el poder de Dios, si usted quiere que el Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural en tu vida, debe de practicar la oración. Amén. Ya tenemos el estudio de la palabra, ya tenemos la sangre de Jesucristo, pero necesitamos relación y oración con Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Debemos, hermanos, reconocer que nosotros somos vivos para Dios. somos vivos para Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 6. Amén. Versículo 11 en adelante vamos a leer, hermanos. Amén. 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 Vamos a leer desde el versículo 11, dice, así también vosotros considerados muertos, ¿qué? Al pecado. ¿Lo tienen? Romanos 6:11 dice, así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos Pero vivos. para Dios. Para Dios. Yo tengo que morir a una cosa para vivir a la otra. Amén. Morir al pecado y vivir para Dios. Son dos, ¿qué? Naturalezas, dice. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descáis en sus concupiscencias. ¿Qué le está diciendo? No deje que tu vida sea, ¿qué? Gobernada o reinada por el pecado. Amén. Versículo 13 dice, ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ¿cómo? Sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿cómo? Vivos entre los muertos. Diga, yo soy un vivo. Yo soy un vivo entre los Yo soy un vivo, dígalo, yo soy un vivo Yo soy un vivo entre los muertos. entre los muertos. ¿Lo dice la Biblia o no? Que se presenten como ¿qué? Como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Porque el pecado, diga el pecado, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿cómo tengo que saber esto? Ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, ¿lo tienen? Amén. Sabiendo esto, ¿qué tengo que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de él. Pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gloria al nombre de Jesús. Y vuelve a decirle, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará ¿qué? Más de él. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. Oh, hermanos, nosotros tenemos que aprender a morir a una naturaleza y dejar vivir la naturaleza divina de Dios en nosotros. Amén. Vamos a terminar de leer ahí en Romanos capítulo 6, versículo 1. Hay un título que dice ¿qué? Muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, diga, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cuántos bautizados sabemos aquí? Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como a Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Diga, andemos. Andemos. Dígalo, andemos. Andemos en vida nueva. ¿En cómo? En vida nueva. ¿Cómo debo andar yo? Vida nueva. Dígalo, ¿cómo debo andar yo? En vida nueva. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Esas dos naturalezas, hermano, que habitan en la vida del cristiano, o andas en vida vieja o andas en vida. Y la Biblia, he aquí todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Esas dos naturalezas, hermano. Podemos decirlo muchas veces cuando llegan esos mensajeros de Satanás, que quieren hacernos recordar las viejas cosas, que quieren hacernos recordar las viejas actitudes, ¿verdad? Amén. Cuando nuestro cuerpo se presentaba para el pecado, pero ahora diga, ahora mi cuerpo Ahora mi cuerpo se presenta presenta como vivo entre los muertos para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para servirle a Dios como un instrumento de justicia. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, y ese contraste hace que muchas veces, hermanos, nosotros tengamos que luchar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque le voy a leer algo aquí, hermanos. ¿Saben que esa naturaleza carnal, número uno, come? Pero la naturaleza espiritual ayuna. La naturaleza carnal duerme. La naturaleza espiritual vigilia. La naturaleza carnal ama los dispositivos móviles. La naturaleza espiritual ama la oración. La naturaleza carnal ama la televisión. La naturaleza espiritual ama la palabra. La naturaleza carnal ama la música. La naturaleza espiritual ama la alabanza. La naturaleza, hermano, carnal discute. La naturaleza espiritual calla. La naturaleza carnal ahorra. La naturaleza espiritual ofrenda, diezma, glorifica a Dios. La naturaleza carnal dice, tú puedes. La naturaleza espiritual dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La naturaleza carnal dice, cree en ti. La naturaleza espiritual dice, cree en Jesús y serás salvo toda tu casa. Gloria al nombre de Jesús. La naturaleza carnal dice, no haces mal. La naturaleza espiritual dice, cometes pecado. La naturaleza carnal dice, no me lo merezco. La naturaleza espiritual dice, es por la gracia de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. La naturaleza carnal dice, tienes tiempo. La naturaleza espiritual dice, Cristo viene. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La naturaleza carnal dice, me lastimaron. La naturaleza espiritual dice, perdona, perdona. Gloria al nombre de Jesús. La naturaleza carnal dice, lúcete, lúcete. La naturaleza espiritual dice, humíllate, humíllate, humíllate. Gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. La naturaleza carnal dice, tengo seguridad. La naturaleza espiritual dice, tengo fe. Gloria al nombre de Jesús. Oh, hermanos, y esas dos naturalezas son las que habitan en nosotros. Pero diga, yo la venzo en el nombre de Jesús por la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Amén. Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Amén. Gloria Vamos a Dios. decirle, Señor, quiero que tu naturaleza divina que está en mí fluya, fluya y sea bendición para muchas personas en este mundo. Oh, por eso la Biblia dice, ¿saben qué dice la Biblia? No sea vencido por lo malo, sino vence ¿qué? Con el bien el mal. Amén. ¿Cómo dice la Biblia? No sea vencido por lo malo, sino vence ¿qué? Con el bien el mal. Gloria al nombre de Jesús. Y sabe, hermanos, diga, yo hoy entendí Yo hoy entendí. que tengo, hermanos, una lucha Tengo una lucha. de dos naturalezas. Amén. Porque antes solamente teníamos maldad, pero ahora tenemos lo bueno de Dios, que es la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, yo a veces tengo que ser débil, débil, pero cuando soy débil,
soy fuerte. Amén. Porque no me estoy dejando gobernar de ese pecado ni reinar ese pecado en mí. Sino estoy diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Señor, fortalézcame. Señor, ayúdame a vencer todos los días. Y levanta tus manos en el nombre de Jesús. Oh, bendito es. Oh, bendito es tu nombre, Jesús. Grande. Somos hombres, Señor, en esta tierra con necesidad todos los días de tu unción. Y yo en esta hora, Señor, te pido que me ayudes a fortalecerme cada día, Señor. Hay dos naturalezas luchando siempre, Señor. Hay dos naturalezas, hay en el enfrentamiento. Pero hoy en el nombre de Jesús te quiero decir, Jesús, que tú eres mi ayudador. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el que me ha dado la unción, el poder para vencer, Señor. Y la palabra dice, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra tuya dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay uno más grande en mí, hay uno más poderoso en mí, hay uno que es todopoderoso viviendo dentro de mí. Gloria al nombre de Jesús. Amakaya. Ora hasta Sikikura Baba. Ayara hasta Kuyara Baba Sikikara Baba. Oh Dios del cielo, tu palabra que es viva y eficaz, me confirma que tu unción, que tu poder, que me has hecho participante de la naturaleza divina. Dígale, hermano, y yo soy participante de esa naturaleza. Yo he disfrutado de esa naturaleza. Me gozo de esa naturaleza en mí. Oh, bendito es el nombre de Jesús.